Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a proclamar la buena nueva a los pobres. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, una nueva semana. Pedimos al Señor su bendición, que ilumine nuestro camino, que el Espíritu Santo nos ayude siempre a discernir lo que es bueno, lo que es recto, lo que es siempre la voluntad de Dios en nuestro camino. Y hoy nos unimos en torno al dolor de tantas personas, que en nuestra oración tengamos presente a las familias que han tenido la pena de algún enfermo de esta pandemia, de este virus mortal. Pedimos también por aquellas que han perdido algún ser querido, que en nuestra oración lo tengamos presente, los sufrimientos, los dolores de tantas personas en estos tiempos, y que podamos elevarlo a las manos de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Evangelio que hoy escuchamos de San Lucas, capítulo 4, del versículo 16 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar, diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿No es este el hijo de José? Jesús les dijo: Seguramente me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Hermanos, hoy hemos escuchado unas palabras realmente hermosas, pero no solamente dichas por Jesús, sino todos nosotros podemos decirlas también con toda propiedad. Nos dice cómo Jesús, entrando a la sinagoga como era su costumbre, es decir, nos habla de que Jesús con frecuencia iba a la sinagoga a orar, a hacer los actos litúrgicos con su pueblo. Y nos dice que escogió y le dieron un pasaje donde decía: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Esto nosotros podemos decirlo también con toda certeza y con toda propiedad. La palabra cristiano significa ungido. Y es que nos han ungido desde el día de nuestro bautismo.
Quien ha participado recientemente en estos sacramentos se da cuenta que el sacerdote unge en el pecho para hacer esa especie de exorcismo a los niños, y también lo unge después del bautismo en la cabeza, como miembro de Cristo profeta, de Cristo sacerdote y de Cristo Rey. Y el Espíritu entra a nosotros por la unción. Pero también fuimos ungidos el día de nuestra confirmación, cuando el obispo nos ungió en la frente para recibir ese sacramento. Me dijo: recibe por esta unción el don del Espíritu Santo. Es por eso que nosotros podemos decir estas palabras con toda propiedad. Pero debemos de comprender para qué fuimos ungidos, para qué fue nuestra unción. Y es por eso que la lectura hoy nos dice: para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Es decir, que todos por nuestro bautismo y nuestra confirmación estamos llamados también a asistir, a vivir nuestra unción por medio del Espíritu. No podemos simplemente quedarnos con el Espíritu en nuestro corazón, en nuestro pecho, en nuestra vida y vivir de esa manera alegres, sino que la unción que hemos recibido tiene una finalidad, tiene una misión que yo debo de cumplir. Sin duda, en estos tiempos de pandemia, cuántas necesidades hay a nuestro alrededor, cuántos enfermos, cuántas personas desconsoladas, cuántas familias que necesitan una palabra de ánimo, de fortaleza. Y es ahí donde debemos de vivir esta misión que hemos recibido en nuestro bautismo y se ha reafirmado y confirmado en nuestra confirmación. Nos unimos en oración para pedir a nuestra Madre el fin de esta pandemia. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga y los acompañe siempre.